Bendito Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios de los cielos, dándote gracias por este día que ha pasado. Gracias por las oportunidades, por las cosas que hoy nos permitiste, Señor, realizar. Te bendecimos y ahora queremos apartar unos minutos, Señor, para venir a meditar en tu palabra, Señor, a través de este estudio de, Señor, Padre amado, del libro de Apocalipsis. Bendito Señor. Te damos gracias por lo que nos has ayudado a entender hasta aquí, hasta lo que hemos podido aprender, lo que hemos podido discernir, bendito Señor. Te pedimos en esta noche, Espíritu Santo, que seas tú, bendito Señor, enseñándonos, recordándonos, guiándonos a toda verdad, dirigiéndonos, Señor, en cada una de tus palabras, Padre amado, que lo que tú nos quieres enseñar en esta noche lo podamos retener, lo podamos recordar, lo podamos compartir, lo podamos, bendito Señor, Dios del cielo, Padre amado, obedecer, poner por obra, Señor. Gracias por quienes se conectan, bendito Señor, gracias por este día. Ponemos un tiempo, Señor, de quietud. Tomamos después de este día de actividades, nos colocamos delante de ti para pedirte que nos ayudes, bendito Señor, Dios de la gloria, a descansar en ti mientras meditamos en tu palabra. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy jueves 8 de abril del año 2021. Este espacio se titula Tiempo del Porvenir, estudio sistemático, versículo a versículo del libro de Apocalipsis. Bien, estamos entrando al capítulo 12 de este fabuloso libro Apocalipsis. Estamos ya en el capítulo 12 y recordemos algunos eventos que se dan, que se muestran en el capítulo 12 de Apocalipsis. Recordemos así grandes, algunos protagonistas que vamos a encontrar allí a lo largo de este capítulo 12, que van a desempeñar un papel muy importante durante el periodo de la gran tribulación. Algunos personajes que van a estar aquí que los necesitamos conocer. Por ejemplo, recordemos el primer personaje que aparece aquí en este capítulo 12 de Apocalipsis, y es una mujer. Se hace referencia a una mujer que tiene que ver con la nación de Israel. Una mujer que está a punto de dar a luz un hijo. ¿Cuál será ese hijo varón? Y habla específicamente que un hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón? Pues ese hijo varón se trata de Cristo. Pero se nos está hablando también de un dragón escarlata. Aquí ese dragón escarlata hace alusión a mismo Satanás. Pero también se nos habla del arcángel Miguel y más adelante encontraremos el remanente de Israel. Así que hay algunos personajes que tenemos que socializarlos, tenerlos en cuenta para el desarrollo de este capítulo 12 para poderlo comprender. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el hijo varón? ¿Quién es el arcángel Miguel? ¿Quién es el remanente de Israel? ¿Quién es el ángel también que está hablando aquí? O sea, todo lo que encontramos aquí se nos hace necesario conocerlo para poder tener un poquito más de claridad acerca de este capítulo 12 y lo que nos quiere decir. Así que continuando con la lectura de la visión de Juan, se presenta a otro personaje descrito por el apóstol como el dragón escarlata. Recordemos ese dragón escarlata, ya lo he dicho, que se trata del mismo Satanás. Dice también versículo 3 y versículo 4 del capítulo 12 de Apocalipsis, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya dijimos quién era este dragón escarlata, es nada más y nada menos que el enemigo original de la mujer, Satanás mismo. Recuerde que allá desde el mismo Génesis, el mismo Señor Génesis 3:15, le dijo a Satanás, dijo, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre la simiente suya y entre la simiente de ella. Así que ya hay una guerra declarada entre estos dos personajes. Así que ya habíamos hablado en días anteriores que la mujer aquí está representando a la nación de Israel, quien daría a luz un hijo varón, hablando de Cristo. Y Satanás, pues lógicamente, sabiendo desde esa promesa de Génesis 3:15, de que ella
la simiente de la mujer, le aplastaría en la cabeza, le daría una estocada final en la cabeza, pues Satanás quiere por todos los medios querer destruir a su archienemigo, que es el pueblo de Israel, porque de él vendría el Mesías, su enemigo, quien le va a derrocar, quien le va a derrotar. Y pues lógicamente, si usted ha notado a lo largo de la historia, hemos visto cómo se ha levantado las naciones a través de o contra la nación de Israel para querer de alguna manera sacarla del camino. Pero lo bonito es que Dios la ha guardado. Eso es lo importante. Así que ese dragón escarlata que se nos está hablando aquí en el versículo 3 es precisamente el enemigo original de la mujer, el mismo Satanás, enemistado con ella por Dios a causa del mismo pecado allá en el capítulo 3 de Génesis. El apóstol Juan tuvo una visión acá en la cual el dragón escarlata hacía su aparición, y este dragón escarlata pues es nada más y nada menos que el mismo Satanás y también enemigo, es decir, el enemigo declarado de la nación de Israel, de la mujer que está encinta y que está a punto de dar a luz a un hijo varón. Así que él querrá destruir a su enemigo, que es la nación de Israel, a esta mujer que está a punto de dar un hijo varón, que es Cristo, y querrá sacarlo, porque no querrá lógicamente, él ya sabe que el Señor le había dicho en Génesis 3:15 que le derrocaría, que esta mujer le iba a dar una estocada en la cabeza y que ella le heriría en el calcañar. Y pues algunos asocian de que el calcañar pues es hablando de la crucifixión de Cristo, pero que la estocada en la cabeza es la estocada mortal, que significa la resurrección de Cristo. Algunos aseveran eso. Sin embargo, en Génesis hablábamos el lunes pasado que aunque es verdad que esa es la victoria, pero sin embargo, a lo largo de toda la historia, prácticamente desde la creación, ha habido una guerra declarada entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Es una guerra que está abierta, que todavía no ha concluido, que todavía estamos en ella. Y usted y yo, desde el momento en que nos hicimos evangélicos, pues inmediatamente empezamos a pisar terreno enemigo. Así que si es enemigo, no es solamente enemigo de Israel, sino que también es hijo del pueblo de Dios espiritualmente hablando, es decir, todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Así que no es desconocido las situaciones que usted a veces y yo tenemos que pasar, porque sencillamente hay una guerra declarada en el ámbito espiritual. Dice el versículo 5 y el versículo 6 de este capítulo 12. Y ella dio a luz un hijo varón. Ella dio a luz. ¿Quién ella? La nación de Israel. Un hijo varón. ¿Quién? Jesucristo. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Analizamos aquí dos nuevas figuras que desfilan ante nuestros ojos. Aquí está una mujer que está a punto o estaba dando a luz y a su hijo varón, a quien dio a luz. Así que recordemos que la mujer, vuelvo y le recalco, la mujer representa a Israel, la nación de Israel, y el hijo varón representa a Jesucristo. Y Juan añade aquí en este evento que ese hijo regirá a las naciones con vara de hierro. Por allá en el Salmo 2 nos está hablando ya nos viene hablando de esto, que el Señor regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo se dará ese evento? Cuando el Señor regirá a las naciones con vara de hierro. Ese momento será en el milenio. Todo ese espacio del milenio, todo ese tiempo es cuando el Señor va a regir a las naciones con vara de hierro, es decir, va a ser una teocracia. Él es aquel que viene del linaje de David a ocupar el trono de David, a reinar sobre este mundo. Es decir, aquí está hablando del reino milenial cuando se habla de que regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Vara de hierro qué significa? Que es una teocracia. Es decir, que Dios es el que va a tomar el control de todos los reinos del mundo, pero sin embargo habrá mucha gente en el milenio que no querrá someterse, o que van a someterse más bien a ese reino milenial, pero a regañadientes. Es decir, todavía la gente, a pesar de que va a haber justicia social, va a haber el mundo soñado, va a haber todo lo que usted y yo podríamos imaginar de ese mundo espectacular durante ese milenio, pero sin embargo así, a pesar de eso, va a haber gente que va a obedecer a Dios, pero a regañadientes. Es una teocracia donde Dios con vara de hierro hará que la gente le obedezca. Parece un poco impositivo, pero tiene que ser de esa manera. Así que Él dominará sobre toda rebelión hacia Dios que existe sobre esta tierra. ¿Cómo lo hará?
los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí está haciendo alusión al Salmo 2, que es un salmo precisamente escatológico, es un salmo que tiene que ver con ese tiempo futuro. Y aquí cuando dice que los desmenuzarás como alfarero, que los que quebrantarás como con vara de hierro, está haciendo alusión al versículo 9 del capítulo 2 de los Salmos. Ese es un salmo escatológico. Así que no hay otra manera de hacerlo, como bien decía hace un momento, es una teocracia. Supongamos, por ejemplo, hagamos una pequeña figura. Supongamos que el Señor se apareciera de pronto en cualquier capital del mundo, que se aparezca de repente. ¿Piensa usted que la gente estaría dispuesta a rendirse a Él? Que el Señor se apareciera así repentinamente de un momento a otro. ¿Cree usted que la gente definitivamente le rendiría, le entregaría el mundo a Dios para que gobernara? Yo creería que no. Así nomás no se lo va a entregar. Así que es evidente que el mundo está en una abierta rebelión contra Dios. El mundo está peleado con Dios, está en una rebelión abierta, en una desobediencia abierta hacia Dios y no está dispuesto a someterse a todo lo que tenga que ver con la figura Dios. Así que la única manera en que Dios puede llegar a tomar el control, pues es dominando esa rebelión de los seres humanos contra Él mismo. Es lo que acabo de nombrar como una teocracia, una teocracia, es decir, viene la palabra teos, es decir, Dios gobernando. Es decir, aquí sencillamente tiene que ser de esa manera, pero como ya lo dije hace un momento, mucha gente van a obedecer al Señor, pero no de muy buena manera. Sencillamente lo van a hacer, pero de una manera a regañadientes, como dije hace un momento. La noticia es que como Satanás está prisionero en el abismo allí, pero después de ese milenio va a ser desatado, inclusive por un corto de tiempo, pero va a engañar a mucha gente. Es decir, mucha gente, a pesar de haber vivido esa teocracia por 1000 años, a pesar de haber vivido el mundo soñado, a pesar de haber tenido todo lo que el ser humano desea y anhela tener, sin embargo, cuando vuelva a ser desatado allí Satanás del abismo, pues va a engañar a mucha gente. Y lo más tremendo de todo es que mucha gente se va a ir detrás de él para pelear contra Dios, en lo que se conoce como la guerra de Gog y de Magog. Eso cuando lleguemos en su momento lo vamos a explicar. Entonces mire qué tremendo, y como hemos bien dicho, que definitivamente un ambiente perfecto, un mundo perfecto no hace un corazón perfecto. Sencillamente, como lo dijo Jeremías, Jeremías vio que definitivamente el problema no estaba ni en la economía, el problema no estaba ni en el bienestar social de la humanidad, el problema no está en que sea un mundo soñado, sino el problema está en el corazón del ser humano. Qué tremendo. Jeremías dijo, es que el corazón del hombre es malo y perverso. Qué tremendo, no lo puede llenar con nada. Y tremendo eso que después, increíble, que después de haber vivido 1000 años, un mundo soñado, se levante o sea suelto nuevamente Satanás y convenza a más de uno a seguirle para pelear contra Dios. Qué tremendo. Eso va a suceder. Entonces, por eso es que se está hablando de esa teocracia, se está hablando de eso que el Señor dice allí, que los regirá con vara de hierro. Así que también se habla de que definitivamente se nos dice en la escritura que este niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí esta referencia se está haciendo a la ascensión del Señor, de Cristo al cielo, una vez que Él ha resucitado después de la crucifixión. De eso se está hablando cuando dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Así que, por ejemplo, las cartas de Pablo ponen mucho énfasis en eso, en la resurrección de Cristo. Y de hecho, lo que hace interesante nuestra vida cristiana, pues es la resurrección de Cristo. Como decía esta mañana, de nada nos serviría un Cristo vivo aquí en la tierra, andando con nosotros. De nada nos serviría un Cristo muerto en la tumba, de nada nos serviría. O de nada nos serviría un Cristo inclusive resucitado, pero aquí en la tierra andando con nosotros. Cristo tendría el evangelio completo, es que Cristo viene a la tierra, Dios se humana, se hace ser humano, nace virginalmente, viene aquí a la tierra a padecer como un ser humano y sin embargo muere crucificado, es sepultado, al tercer día resucita, pero sube de nuevo a la presencia del Padre. Ese es el evangelio completo. Así que de todas maneras, cuando dice aquí que fue arrebatado para Dios y para su trono, está haciendo referencia a lo que viene después de la resurrección, que es la ascensión
del Señor al cielo. Por ejemplo, bien decía que las cartas de Pablo hacen mucho énfasis en eso, y él mismo dice de antemano, dice, si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Así que Cristo venció a la muerte y resucitó, por lo cual hay vida y esperanza para todos nosotros. Leamos algunos pasajes de las Escrituras que nos hablan de ese momento, en que Cristo no solamente ha resucitado, sino que ha ascendido. Uno de los textos que más luz nos da en esto es Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí nota? Entonces está diciendo el apóstol Juan, allá en Apocalipsis 12, que fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, hablando de la resurrección del Señor. Así que este pasaje describe con toda sencillez definitivamente la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y el libro de Apocalipsis pues es la revelación, óigame bien, el libro de Apocalipsis es la revelación del Cristo ascendido. ¿Qué significa Apocalipsis? Pues lo revelado, revelación. ¿Pero revelación de qué? ¿Qué es lo que tiene énfasis en Apocalipsis? Pues la revelación, que lo que ve Juan, y nada más y nada menos que al Cristo que está ascendido, el que ya había subido allá, ahora, oiga, qué interesante, ahora Juan lo está viendo, pero glorificado. Juan, que tuvo la oportunidad de caminar con Jesús aquí en la tierra, con el Cristo sufriente aquí en la tierra, con el Cristo humano aquí en la tierra, ahora está viendo al mismo Cristo, pero de otra dimensión. Lo está viendo en la dimensión del Cristo glorificado. Tal vez Juan era uno de los que estaba ya en el relato de Hechos 1, cuando el Señor fue ascendido al cielo, cuando fue llevado al cielo. Tal vez Juan era uno de los que estaba mirando al cielo, cómo se fue, cómo se fue, cómo se fue, y vienen y se presentan dos varones y les dicen, oiga, dejen de mirar al cielo, tranquilo, que así como lo han visto subir, así va a volver. Y yo me imagino el cuadro de Juan cuando después Juan, en esta visión que tiene allá, ve a ese Cristo glorificado sentado en el trono. Qué tremendo, desatando los sellos y todo ese tema. Qué tremendo lo que la visión de Juan. Así que ese es el tema del libro de Apocalipsis. Es la revelación del Cristo que ya había ascendido, pero que ahora está glorificado. Del Cristo que vendrá en gloria y poder a tomar todos los reinos del mundo una vez y por todas. Qué tremendo, qué tremendo. Así que el libro de Apocalipsis también se basa en el hecho, da por sentado el hecho de que Cristo ya ha ascendido, de que Cristo ya subió al cielo y está a la diestra del Padre, a la diestra del Padre, que está en el cielo, que algún día regresará ya no como Salvador, sino que regresará como Rey soberano sobre todas las naciones de la tierra. Hebreos 12:2 nos dice algo como esto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y oigan esto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está hablando de la ascensión del Señor. Así que Apocalipsis ya da por sentado de que el Señor está allá en el trono. No está hablando Apocalipsis, no nos habla del Cristo aquí, sino del Cristo allá, donde está glorificado, donde Juan lo ve, y en Apocalipsis 19, la puerta del cielo se abre y aparecerá el Señor viniendo con todo poder y gloria para reinar una vez y por todas aquí en la tierra. Así que el Apocalipsis 12:5 dice que ella dio a luz a un hijo varón. Israel es la nación del cual vino ese niño. Es decir, la Israel es la nación de la cual vino Cristo. Por eso, si notan, por eso, si usted lea Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, donde el Señor le hace la promesa, es una promesa a Satanás, pero a la vez es una profecía, donde le está diciendo el Señor allí a ella, a Satanás, a la serpiente, le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya está hablando de Cristo, ya está Cristo en escena. Y por supuesto
que todo lo que tenga que ver con Cristo, pues Satanás tendrá que buscar la manera de destruirlo, porque sencillamente sabe que viene su enemigo, sabe que él es el enemigo declarado que algún día lo va a derrotar una vez y por todas, lo va a echar al lago de fuego en el infierno, y sin embargo por eso tendrá que buscar la manera de sacarlo del camino. Por eso la nación de Israel ha sido tan perseguida. ¿Cuántos imperios no han venido sencillamente tomando la nación de Israel como esclavos? Estuvo el imperio egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano. Todos estos imperios los suelta uno y lo coge el otro y han estado allí imponiendo sobre Israel. Ahora en nuestro siglo XX, pues también conocemos ese holocausto nazi tan tremendo y hasta que Israel fue declarada en 1948 como Estado, pero sin embargo todavía las naciones buscan la forma de sacar esa nación del camino. Eso no es gratis. Es que hay un enemigo detrás de eso, hay un archienemigo detrás de todo eso que se llama el mismo Satanás. Es más, hasta la guerra de Armagedón, la guerra de Gog y Magog, las naciones, óigame bien, las naciones, todas las naciones se van a levantar para ir a pelear contra Israel. Qué tremendo, al final de la gran tribulación será el mismo anticristo que convencerá a las naciones del mundo para ir a pelear contra Israel. Y después del milenio, en la guerra de Gog y de Magog, será el mismo Satanás que convencerá a las naciones del mundo para ir a pelear contra Israel. Es decir, el objetivo del diablo es Israel. Israel es el objetivo, perdóname, como también es el reloj de Dios que nos avisa sus momentos, sus eventos y toda su programación que Él tiene para que todo esto se cumpla. Así que hay que echarle mucho ojo a todo lo que pasa en Israel. No solamente es mirarlo allí, sino que hay que mirar qué es lo que está sucediendo en Israel y qué sucede alrededor de cada nación, porque todo se está apuntando sencillamente para que todas estas profecías den cumplimiento. Así que aquí cuando dice en Apocalipsis 12:5, ella dio a luz un hijo varón, pues Israel es la nación que dio a ese hijo varón, que es nada más y nada menos Cristo, es decir, Cristo es israelita, viene de la tribu de Judá. La iglesia vino de él, pero él, según la carne, vino de Israel. ¿Sí nota eso? Miremoslo por allá en Romanos capítulo 9. Dice de la siguiente manera, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, óigame bien, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 9, versículo 4, versículo 5. Tome nota de todos esos textos. Tome nota para que los coteje. Gálatas también nos da luz al respecto. Gálatas capítulo 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está hablando de algo muy específico, la ley. ¿A qué ley se refiere aquí? Pues a la ley de Moisés. ¿Quiénes debían entonces obediencia a la ley de Moisés? ¿Quiénes? Y el domingo inclusive hablamos que por la ley también la gente va a ser juzgada. Los del Antiguo Testamento que rechazaron la ley, también por la ley van a ser juzgados. Entonces, ¿quiénes debían obediencia a la ley? ¿Quiénes? Pues los israelitas, nacidos bajo la ley. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo es o era israelita, era judío. Por esa sencilla razón, los israelitas, el pueblo de Dios, debía obediencia a la ley, porque la ley, aunque no salvaría a nadie, la ley estaría apuntando a Cristo. Es decir, la ley era el ayo, el que lleva allá, el que guía allá a la nación para que empezaran a creer en Cristo. Eso hacía la ley, por eso no la podían rechazar. Así que el versículo 5 aquí también que acabamos de leer, nos decía, para que redimiese a los que estaban bajo la ley de Gálatas, para que redimieses a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y luego en Gálatas 3:16 se nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, y a tu simiente, la cual es
Cristo. Así que antes de que la nación de Israel, óigame bien, antes de que la nación de Israel llegara a existir, Dios le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo? En Génesis capítulo 12 le dijo el Señor a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el profeta Isaías también escribió en el capítulo 9 acerca de la nación de Israel y del niñito que nacería de Jesús, de la nación de Israel. ¿Qué dijo el profeta Isaías capítulo 9? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero hago una claridad, aquí no se nos está hablando de Jesús como Salvador específicamente, aunque viene como Salvador, pero aquí Isaías ya lo está potenciando como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí no está hablando de Jesús como Salvador, está hablando de Jesús como Rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hago esa claridad. Ahora miremos otro detalle aquí en Isaías 9:6, porque dice un niño nos, esa palabra nos es nacido. La palabra nos en plural hace referencia a la nación de Israel porque el profeta Isaías también era israelita. ¿Sí nota? Por eso él dice, un niño nos está hablando por su tierra, está hablando de su gente. Él se estaba dirigiendo a Israel, él no le estaba hablando ni a la iglesia, ni le estaba hablando a los gentiles, sino a su propio pueblo. Hay que hacer claridad en eso, porque a veces de pronto caemos en el riesgo de interpretar muchos textos que son para Israel y nos arropamos nosotros. Es que todo lo que pise la planta de mi pie es para mí porque lo dice la Biblia. No, hermano, eso no es para usted. Eso es para la nación de Israel. Eso es para la nación de Israel. Verso 7 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ahí aparece otro personaje. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí entonces reconoceremos a otro personaje que aparece inmediatamente en escena. Se habla del arcángel Miguel. ¿Qué estará haciendo el arcángel Miguel? Dice que luchará contra ese temible dragón. Es decir, ahora se presenta el arcángel Miguel para luchar nada más y nada menos que contra el dragón escarlata, es decir, contra el mismo Satanás. Juan nos hace una revelación aquí sorprendente. Dice, una guerra en el cielo entre el dragón, la serpiente antigua, diablo o Satanás, que no es nombrada ya mismo en el libro de Génesis, contra el arcángel Miguel con todos sus ángeles. ¡Qué tremendo esto! ¿Por qué? ¿Qué suceden? Son eventos, óigame bien, que están sucediendo en la tierra durante la gran tribulación. Es decir, hay un paralelo. Mientras aquí en la tierra se está llevando a cabo en lo que conocemos como la gran tribulación, en el cielo hay una guerra abierta entre Satanás y el arcángel Miguel. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Así que desde la caída de Satanás, el ángel de luz, el universo ha vivido un estado de guerra permanente, lo que decíamos el lunes pasado. Es una guerra abierta. Aunque el Señor está hablando de que ésta le herirá en la cabeza, de que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza, es decir, a la Satanás. Sin embargo, a veces no debemos de una vez reducirlo a la victoria final de Cristo, sino que después de esa victoria o antes de esa victoria hay una guerra abierta desde antes inclusive de la creación de la raza humana. Desde antes de la creación de la raza humana, ya el diablo ya estaba, ya se había rebelado contra Dios, y la guerra es abierta y continúa abierta hasta el día de hoy, y será inclusive hasta cuando Dios después del milenio lo eche definitivamente en el lago de fuego, con todos sus compadres. O sea que la guerra es abierta, mi querido. No nos podemos dormir como pueblo de Dios. Nos toca estar alertas. El mismo Señor dijo, velad.
velad y orad para que no entren en tentación. Porque el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, y el que no desayuna, el diablo, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, y el que no vela, el diablo se la vela, mi querido. No podemos darnos el lujo de dormirnos. Porque hay una guerra abierta, mi querido. Y usted, en el momento en que dijo, reciba al Señor como mi Salvador y mi Señor, inmediatamente le entregamos nuestra vida a Cristo y pusimos el pie en terreno enemigo. Nos toca, hermano, estar alertas. No es para tenerle miedo, porque Él ya está vencido. Sin embargo, sí tenemos que estar alertas. Como dice por allá el apóstol Pablo, no descuidemos sus maquinaciones, porque Él anda como león rugiente, dice por ahí. Él anda como león rugiente a ver quién da papaya para devorárselo. Así que, hermano, no nos podemos dar el lujo, mi querido. Estamos en una guerra abierta contra el enemigo de Dios, y ese enemigo querrá destruirnos a como dé lugar. Pero la promesa es que el Señor dice, yo sé los que son míos, yo conozco los que son míos, y nadie, pero nadie los arrebatará de mi mano. Esa es la promesa maravillosa que tenemos en el Señor, que nadie nos arrebatará de su mano. ¿Sí nota? Y el mismo Señor dijo, sino que yo los resucitaré en el día postrero. Hay una promesa, hermano, maravillosa ahí para nosotros como pueblo de Dios. Sin embargo, eso no nos debe llevarnos ni a confiarnos, pero tampoco a aterrorizarnos. Pero sí nos debe llevar como pueblo de Dios a estar alertas, atentos, pilas en la juega, como dicen por ahí. Así que hay una guerra abierta allí en el cielo, es lo que ve Juan. Juan ve que mientras están llevando a cabo los eventos aquí en la gran tribulación, en el cielo hay una guerra abierta entre el arcángel Miguel con todos sus ángeles y Satanás con todos sus ángeles. Qué batalla espiritual tan tremenda la que se da allí. Así que el universo siempre ha estado en constante guerra abierta permanente contra Satanás. Daniel capítulo 10, versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Judas, en el único capítulo, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que el ángel Miguel, aquí mencionado, es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel desempeña un ministerio específico y muy particular en relación con la nación de Israel. Prácticamente es su ángel guardián, por decirlo de alguna manera más sencilla. Es el ángel guardián que Dios ha mandado a cuidar a Israel, a guardar a Israel, en relación con Israel. Mira lo que dice el versículo 10, ya lo acabamos de leer, versículo 10, capítulo 10, perdón, de Daniel, versículo 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí nota? El mismo arcángel Miguel ayudando allí, defendiendo allí, peleando allí, cumpliendo ese trabajo ministerial que tiene mucho que ver con la nación de Israel. Muy seguramente y por supuesto que deben existir otros ángeles y muy seguramente otros arcángeles, pero las escrituras aquí solo nos mencionan a Miguel y a Gabriel, no mencionan a nadie más. Daniel 10:21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. ¿Sí nota? Ahí el mismo Daniel está mirando que el mismo Miguel es quien le está ayudando. Es decir, tiene que ver con el ministerio que tiene que desarrollar este arcángel Miguel. Él está hablando con el profeta Daniel. ¿Quién está hablando con el profeta Daniel? Pues el arcángel Miguel. Y este pasaje que vamos a leer a continuación se refiere aquí al pueblo de Daniel, a la nación de Israel. Mira lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Oigan eso. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que este tiempo de angustia, al que está haciendo alusión el capítulo 12, aquí versículo 1 de Daniel, está hablando del periodo de la gran tribulación. De ese periodo, en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Sí nota? Tremendo eso. Este tiempo de angustia pues alude a eso, a la gran tribulación. Y en Apocalipsis leemos que Miguel actúa nuevamente y expulsa a Satanás del cielo. ¿Por qué? Porque él es el príncipe que cuida a Israel. Él es su encargo, es su ministerio, cuidar a la nación de Israel. Es su trabajo, es el trabajo del arcángel Miguel, cuidar a Israel, a nadie más, a Israel. Recordemos que en ese momento de su rebelión, de la rebelión original de Satanás, Satanás y sus demonios habían sido expulsados del cielo. Pero todavía, óigame bien, aunque fueron expulsados del cielo en su primera vez, en su momento original, todavía tienen acceso a la presencia de Dios. ¡Qué tremendo eso! Pues tenemos un texto clave, Job. Job capítulo 2 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Sí nota? A pesar de que ya había sido expulsado, a pesar de que ya había sido echado con todos sus ángeles caídos, sin embargo todavía tiene acceso a la presencia de Dios. Todavía se le permite entrar allí, hasta el día de hoy, 2021. Sí, señor, hasta el día de hoy todavía se le permite entrar allí. Mire lo que pasa. Versículo 2 del capítulo 2 de Job. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Oiga lo que está pasando. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia, oiga bien, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así que observamos aquí que en el libro de Job, Satanás se presentaba ante Dios junto con los hijos de Dios. ¡Qué tremendo eso! Él tenía el mismo derecho de acceso que los hijos de Dios tenían. También llegaba allí y hablaba con Dios, y Dios le permitía hacer cosas, como en este caso, en la vida de Job. Él todavía tiene comunicación con Dios. Todavía. Mire lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí nota eso? Pero aquí en este capítulo 12 de Apocalipsis, oiga, aquí ahora sí, entrémonos al capítulo 12 de Apocalipsis, pero aquí en este capítulo 12, donde se están llevando a cabo los eventos de la gran tribulación, este acceso a Satanás será negado. ¿Cuándo será? Hasta el metatauta, hasta las cosas que han de ser después de estas, hasta el tiempo de la gran tribulación. Por eso, hasta el día de hoy, todavía Satanás tiene derecho a entrar allá a la presencia del Señor y pedirle tal vez que nos zarandee. A veces llega la zaranda, hermano querido, permitido por Dios mismo. Pero el Señor dice, pero ya he rogado por usted para que su fe no mengüe. ¿Sí nota? Que la guerra está abierta, mi querido. Así que en la gran tribulación, en ese periodo de aquí del capítulo 12 ya de Apocalipsis, ese acceso a Satanás en el cielo ya le será negado. Y ya nunca más, óigame bien, ya nunca más podrán acercarse al cielo. Dije podrán, es decir, Satanás con sus demonios. Ya no podrán acercarse allí, ya no podrán estar allí. El apóstol Juan nos relata que vio una batalla en el cielo. Él nos está hablando. Satanás no iba a retirarse fácilmente, eso sí póngale seguro. Pero Miguel y sus ángeles prevalecieron en esa batalla, y el enemigo y sus ángeles, óigalo bien, el enemigo y sus ángeles fueron arrojados del cielo. Si lo acabamos de leer en Apocalipsis 12, dice, y Satanás
fue arrojado del cielo. ¿Quién lo arrojó? El arcángel Miguel. Así que el Señor Jesús mismo se refirió a esto. ¿Cómo se refirió el Señor? Frente a esa caída de Satanás definitiva, dice el Señor en Lucas capítulo 10, 18, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero este evento todavía no se ha dado. Hay que tenerlo claro, todavía no se ha dado. Este es el metatauta, las cosas que han de ser después de estas. Es decir, todo esto sucederá después de que la iglesia haya sido raptada como próximo evento. Así que qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Permítame leer para ustedes lo siguiente. Es imposible equivocarnos en cuanto a esta criatura llamada dragón. Es imposible. A pesar de que hoy muchos duden de su existencia y miren con incredulidad, porque hoy se cuestiona mucho ese tema. Eso el diablo no existe. Eso no es real. Eso es mentira. El diablo no se... No, mano. A pesar de que la gente no lo quiera creer, es real. El mal existe y el bien existe. Dios existe y Satanás existe. El cielo existe y el infierno también. Hermanos, todo esto es real. Así que, aunque muchos traten de no creerlo con su intelectualidad, aquellos que sencillamente nos tildan inclusive a veces de ignorantes, aquellos que se jactan de que son muy intelectuales y que estos son simplemente cuentos y mitos, a pesar de todo eso, la estrategia de Satanás nos resulta clara y evidente. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Pues mírala, sencilla. Si un enemigo te hace creer que no existe, pues esa es una buena estrategia. Eso es como en la guerra. Como cuando usted está en guerra o la gente, el soldado va en guerra, si el enemigo le hace creer al soldado que el enemigo no existe, pues es la mejor estrategia. Y esa es la mejor estrategia que Satanás está usando para el mundo. Los tiene entenebrecidos, haciéndole creer a la humanidad que él no existe, que no es real, que todos estos son cuentos. Sencillamente, pues eso lo hace a la persona que quede indefensa, que quede a su merced, que quede prácticamente a la orden del día para que él haga con la humanidad como quiera. Qué tremendo que a la gente, inclusive a pesar de ver las situaciones diarias de la vida, todavía se atrevan a decir que el mal no existe. Cuando el mismo Señor dijo, por haberse multiplicado la maldad. Mire cómo habló el Señor, haberse multiplicado la maldad. La maldad se multiplica, son múltiplos. Y sin embargo, ¿quién está detrás de tanta maldad? Pues el mismo diablo, el mismo Satanás. Es el gestor de maldad. El mismo Señor dijo que Él es homicida desde el principio y que es padre de mentira y que es engañador y acusador de los hijos de Dios. Hermano, no debemos descuidarnos de eso. Hay un enemigo, no hay que tenerle miedo, por supuesto que no. Ahora tampoco le vaya a romper las costillas al diablo, hermano, porque usted no está llamado a darse trompadas con él. Déjele esa batalla al Señor. Si lo quiere mantener a la raya, hermano, sométase a Dios, como dice Santiago. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y tranquilo que él huirá. Lo mantendrás a la raya. No hay necesidad de que venga a ver cómo es que nos toca, ¿no? Tranquilo, hermano. Sométase a Dios, obedezca a Dios, viva en santidad, sírvale al Señor, esté en el centro de su voluntad, busque del Señor, hermano, y mantendrás al diablo a la raya, hermano, no lo va a hostigar. Sin embargo, esa es una de las demandas que se nos hace como hijos de Dios, velar y orar, dice el Señor. Así que qué tremendo engaño. Él es engañador. Él es el engañador, hermano querido. ¿Y el engañador qué hace? Pues está engañando a la humanidad, haciéndole creer que Él no existe. Haciéndole creer que a lo bueno hay que llamarlo malo y a lo malo hay que llamarlo bueno. Haciéndole creer que no hay un juicio final. Haciéndole creer que la gente no es tan pecadora, que la gente puede vivir como quiera y que finalmente el Señor va a echar a todo el mundo para el cielo, como me dijo un señor un día hace como un mes. Me dijo, no, Dios es bueno, yo sé que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie para el infierno, Él no lo manda. Y si yo pues le dije, no, usted tiene toda la razón, Él no va a mandar a nadie para el infierno. El pecador se va solo, Él solo se empuja. Sencillamente porque el mismo Señor dice que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí nota? Y que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que Él vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Y que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el Señor es quien toma la iniciativa de venir a buscar al pecador. Pero Satanás está ahí metiéndole en la cabeza al pecador, susurrándole al oído de que no tiene necesidad de un Salvador.
de que no tiene necesidad porque Él no es tan malo. Él no es tan malo, finalmente no existe la maldad, son circunstancias de la vida, son casualidades de la vida, otros le llaman el destino, ese es el destino y qué le vamos a hacer. Pero esas son las mentiras que el enemigo ha metido en las cabezas de las gentes. Pero también, inclusive, a veces, inclusive el mismo Señor dijo que si era posible iba a engañar a uno de los escogidos. Qué tremendo eso. Y ahí está hablando del milenio, cuando después del milenio muchos que van a participar y a disfrutar del reinado milenial con Cristo, sencillamente le van a dar la espalda al Señor y se van a unir a Satanás para pelear contra Cristo. ¿Quiénes van a ser esas personas? Pues es que se cree que en el milenio también van a ser mucha gente. Mucha gente van a ser y van a estar con sus propios cuerpos, mientras que la iglesia va a estar con sus cuerpos glorificados. Y va a ser la oportunidad que ellos van a tener para que se vuelvan al Señor. A ellos los va a engañar el Señor. Perdón, a ellos los va a engañar Satanás para que no busquen del Señor, para que se vuelvan contra el Señor. ¡Qué tremendo! El engaño está ahí a la orden del día. ¡Qué tremendo eso! Así que el que sencillamente se pone a creer esas mentiras de que él no existe y le cree todas esas mentiras, pues sencillamente queda vulnerable, queda indefenso ante sus ataques. Al igual que sucede como en las estrategias militares, eso son estrategias de guerra. El enemigo hacerle creer al bando contrario de que no existe, de que es mentira. Entonces, mire que a veces, yo recuerdo cuando nos hacían por ahí en el Putumayo lo que se llamaba hostigamiento. Un hostigamiento era que disparaban, pero uno no sabía quién era quien le estaba dando plomo a uno. Simplemente uno sabía que le disparaban, pero no sabía quién. Entonces uno podría decir, eso no hay nadie. Finalmente no pasó nada. Entonces, mientras usted se iba a descansar, pues ahí era donde tenía la sorpresa y le llegaban. Entonces, ese es un problema. El enemigo siempre quiere hacerle creer que no existe. Esas son estrategias de guerra y el enemigo es muy sutil en eso, es muy sabio en eso, para engañar a esta humanidad y tenerla ahí adormecida, haciéndole creer que todo va bien, que todo va very good, siendo cuando el mundo va en decadencia, va cada día de mal en peor. Pero la gente dice, no, eso tiene solución. Entonces los gobiernos dicen, no, vote por mí y definitivamente yo les voy a dar la paz que ustedes tanto anhelan. El ser humano siempre buscando la forma de arreglar el mundo. Y hermano, el mundo no se va a solamente hasta que Cristo aparezca, será quien va a arreglar el mundo de verdad definitivamente. Pero mientras tanto hay una guerra abierta. Así que el hecho de que algunos miren hacia otro lado y se nieguen la existencia del diablo, y no la valide, sencillamente, pues hermano, eso no quiere decir que no exista. Según la Biblia, y así lo creemos nosotros, Satanás sí existe, es real, el cielo es real, la tierra, el infierno es real, mi querido, Dios es real, el Satanás es real, sí existe, hermano querido, sí hay un castigo, hermano, para los pecadores, sí lo hay, pero como también lo hay una redención y una vida eterna para los justos, para los que creen en Cristo. Así que esa es la forma de él obrar, de una manera sutil. Él es sutil, inteligente, sagaz desde el principio y hay que definitivamente estar alerta ante sus maquinaciones. Dice que no descuidemos sus maquinaciones. Que Dios nos ayude, mi querido. Lo voy a dejar hasta ahí para no saturarlo, para que pueda masticar todo esto porque esto es bien denso, para que lo pueda masticar. Léase, siga leyendo capítulo 12 de Génesis, léase los textos, espero que haya tomado nota de ellos, cotéjenlos usted mismo, usted también puede, hermano querido, allá cotejarlo, muestre a ver si lo que me están hablando es verdad o no, hermano, todo eso, tómese esa tarea, tómese ese trabajo de cotejar, de mirar, de investigar por su propia cuenta también, y hermano, y nos encontraremos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. ¿Qué tal si oramos por esta humanidad? Que el Señor tenga misericordia y que despierten, que el Espíritu Santo les convenza, porque allí también están familiares nuestros, personas conocidas, vecinos, amigos, que definitivamente están pues prácticamente vulnerables ante todos estos ataques del enemigo que quiere adormecerlos, pues precisamente para que sencillamente llevarlos a una condenación eterna. Él no se quiere ir solo, ¿sabía usted? Él no se quiere ir solo, él quiere arrastrar la mayor parte de la humanidad que se deje arrastrar con él. Así que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor Dios de la gloria, Padre amado, y oramos que nos ayudes a entenderla, a comprenderla. Que, Señor, Padre amado, conceptos hayan quedado claros, bendito Señor. Y, oh Dios de los cielos, esperamos que, Señor de la gloria, podamos, bendito Señor Dios de los cielos, ver un día
a nuestras familias, Padre amado, caminando contigo. Que podamos ver un día, Señor, a nuestros amigos, vecinos, a las personas que conocemos, bendito Señor, que los podamos ver un día, bendito Señor, de la gloria viniendo a ti. Que Padre amado, porque hay una seguridad, hay una esperanza también gloriosa para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que llega a ti, bendito Señor. Tú dices que de tal manera has dado a tu Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que todo aquel que en ti cree, bendito Señor, tiene vida eterna, pero que el que no ha creído en ti, bendito Señor y de la gloria, ya ha sido condenado, Padre amado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo. Espíritu Santo trae convicción al pecador. Trae esa convicción fuerte, Señor. Yo no puedo convencer a nadie. Nosotros los seres humanos no podemos convencer a nadie. Y tampoco estamos llamados para ello. Pero Señor Dios de la gloria, Padre amado, tú diste la promesa, bendito Señor, de que cuando viniera el Espíritu Santo, Él se encargaría. Él traía esa misión de convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en ti, Padre amado. De justicia porque ya tú viniste, Padre amado, en la cruz, fuiste a morir en la cruz para que nos dieses ahora la justicia imputada, bendito Señor. Ahora nos declaras justo. Pero también, Padre amado, los convencerás, bendito Señor, de juicio. De que quiera que no, Padre amado, un día vendrán los juicios tuyos, bendito Señor, y que serán juicios terribles, Padre amado, para esta humanidad, es decir, para el pecador, para aquel que te rechazó, bendito Señor, para aquel que te dio la espalda, para aquel que definitivamente, Señor de la gloria, se negó, o mejor, voluntariamente, Señor Dios de la gloria, Padre amado, se dio a la tarea de rechazarte, bendito Señor Dios de la gloria. Por eso oramos porque extiendas tu misericordia sobre esta tierra, sobre esta humanidad, sobre nuestras familias, vecinos, amigos, conocidos, sobre nuestros gobiernos, Padre amado. Extiende tu misericordia sobre los jóvenes, los niños, las mujeres, los ancianos, los varones, Padre amado. Extiende tu misericordia sobre las familias. Sálvalos, Padre amado. Sálvalos, bendito Señor. Sálvalos en nuestra petición. Salva esta humanidad, bendito Señor de la gloria. Y como iglesia y como pueblo de Dios, ayúdanos a estar alertas, preparados, bendito Señor, ser vigilantes, como tú dijiste, velad y orad porque nadie sabe el día ni la hora. Velad y orad. Señor, ayúdanos a estar vigilantes, bendito Señor, haciendo lo que corresponde, Señor de la gloria, guardándonos de nosotros mismos y Padre amado, Dios de la gloria, guardando, bendito Señor, de la doctrina, es decir, predicando el evangelio de Jesucristo a toda criatura, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Señor, Padre amado, a hacer esa tarea que, Padre amado, tenemos al frente, bendito Señor. Te damos a ti la gloria, bendito Rey. Pedimos que si esta noche nos quieres dar una noche en paz, en bendición, Señor y de la gloria, amén, así sea. Y si es tu voluntad de darnos un bendito nuevo día, te bendecimos y te glorificamos, Padre. A ti sea toda la gloria, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Así que, mis amados, deseo que tenga una feliz noche, que pueda descansar, que el Señor y la misericordia y su gracia esté sobre sus vidas. Un feliz descanso, un feliz sueño. Mis amados, un abracito para todos. Muchas bendiciones. Chao.